digamos una discapacidad física. No, él no va a poder. No lo incluyen porque piensan que por una discapacidad física no lo van a hacer. Siento más que prejuicios podrían ser como estereotipos que tienen de la discapacidad. O no, él tiene autismo. Ay, no, mejor no lo invitemos a tal cosa. Exacto. O que no haga eso, mejor hazlo tú. No lo pongas a él, hazlo tú. Pero no sabemos si él puede hacerlo o no. Sí. ¿Tú qué sabes si tiene la capacidad para hacerlo? Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su espacio favorito de los jueves. Bienvenidos a otro episodio más del Medio Podcast. Estoy muy feliz como cada jueves de traerles entrevistas interesantes, conversaciones interesantes. Como siempre les digo, todos tenemos algo que contar. Y hoy estoy muy feliz porque estoy en compañía de Amneris y de Luriep, amigas de la casa, profesionales que admiro mucho. Y por eso las he invitado. ¿Cómo están? Bien, gracias por invitarnos. Muy contenta de estar aquí. Sí, igual. Muchas gracias. La invitación siempre aceptable. Y bueno, vamos a dar lo que podamos aquí. Ustedes ven estas dos jovencitas, pero son muy profesionales. Amneris es fonoaudióloga y Luriep está en el área de la educación especial. Y como pueden atar cabos, las he invitado porque me gustaría hablar de un tema muy interesante, el que creo que a veces se habla muy poco y que es muy necesario, y es acerca de la discapacidad. Pero antes de entrar en ese tema, me gustaría que conociéramos un poquito a Amneris y a Luriep y preguntarles por qué, siendo tan jóvenes, no sé, hay tantas carreras como tan taquilleras, decidieron como meterse en ese mundo de estas carreras que tienen que ver más con la discapacidad. Bueno, inicio yo. Bueno, yo estoy estudiando y soy docente integral en educación especial. Y bueno, principalmente no tenía intención de escoger esta carrera, pero lo que me motivó más que todo fue porque tengo y tenía familiares con discapacidad. Uno tenía parálisis cerebral y el otro tenía discapacidad visual. Y entonces se podría decir que de cierta forma fui parte de ver cómo era su educación. Cómo eran los docentes con ellos, qué actividades les mandaban según la discapacidad, qué ajustes realizaban. Y más que todo lo que me motivó fue una experiencia que pude observar que una docente especial no era tan agradable con mi familiar, pues siento yo que no tenía más que nada la vocación para poder ejercer o la paciencia para poder ejercer esa carrera, pues, y siento yo que eso fue como lo que me motivó, poder ser como esa docente diferente que verdaderamente tenga esa vocación y ese estímulo de cada día, poder brindarle, digamos, que lo mejor a esos niños según sus discapacidades. Ya, Neri, ¿por qué entró fonoaudiología? Fonoaudiología. La verdad no conocía la carrera hasta que en sexto año, me acuerdo, que una profesora nos dice que bueno, vamos a hacer una tarea, me acuerdo, tienen que hacer un ensayo o algo así, un escrito de lo que ustedes quieren estudiar después de salir de aquí. O sea, estamos a nada de entrar a la universidad. Pero lo que yo siempre tuve claro desde que estaba pequeña, yo creí que no, yo quiero ser doctora. Será, pues, ¿sabes? Un sueño de niño, ¿no? El sueño que casi todo el mundo tiene por default, casi. No, que yo quiero ser doctora. Pero desde pequeña siempre tuve como ese querer del área médica. Ya que mi mamá y mi abuela son auxiliares en enfermería, las dos. Siempre me llamó la atención ese área de la medicina, no sé qué. Pero cuando yo, no, hombre, eso está difícil. Ese examen está complicado. Pero siempre supe que era esa área, el área de salud. Y me acuerdo cuando nos mandaron esta tarea, ¿y ahora de qué lo voy a hacer yo? Yo le decía una semana a mi mamá, no, que voy a ser policía, no, que voy a ser fisioterapeuta, no, que voy a estudiar no sé qué. Y un día y me dice mamá, ¿y si te estudias fisioterapia, que está buena? Y entrevisté, porque tenía que entrevistar a un profesional que ejerciera eso. Y ella me dice, no, ¿y no te interesa la fonoaudiología? Y yo, ¿eso qué es? Y ella me dice que no, que es una carrera muy bonita, que aquí, que allá. Y bueno, yo hice mi trabajo sobre ese tema de fisioterapia y después yo me puse a investigar ya más personal qué era la fonoaudiología, qué veía, y me puse a ver videos y yo, wow. Y fue como que se me abrió un mundo de posibilidades que me enamoró realmente, y ahí fue cuando yo decía, bueno, esta es la carrera que yo voy a estudiar. Y así fue como inicié y bueno, entré a la universidad a estudiar la carrera y la profesión que tengo ahorita mismo. Y la fonoaudiología, o sea, para los que no estamos como muy familiarizados, entendemos que fono tiene que ver algo con el tema de los oídos. Sí. Es así, ¿no?
Sí, claro. Nosotros aquí en Panamá es una combinación en comparación a otros países, fonoaudiología. Obviamente tiene que ver con la audición, pero también es una profesión que atiende a las personas, porque es desde el más pequeño hasta el más grande, y en diferentes áreas. En lenguaje, en habla, en audición, deglución, incluso hasta en el aprendizaje. Entonces nosotros intervenimos en esas 5 ramas de la fonoaudiología, pero ahorita mismo yo estoy como ejerciendo más en el área de lenguaje y habla. Pero también obviamente conocimiento de audición y otras cosas. Ok. Bueno, es interesante porque ahorita que Lourdes hablaba de la parte de las experiencias, pues a veces las experiencias traumáticas son como las que nos llevan a veces a tomar el camino que luego será nuestro destino o la carrera a la que estamos destinados. Y bueno, hablábamos fuera de cámara que a veces esas experiencias son tristes, pero de eso difícil sale algo positivo, ¿no? Claro. Que a veces en tiempos anteriores o en la generación pasada no tenía como tanto conocimiento científico acerca de las discapacidades. Y digo, no los estamos excusando, ¿no? Pero ahora, gracias a Dios, hay una nueva generación que son ustedes, que tienen mayor conocimiento, y aparte del conocimiento tienen la vocación. Entonces cuando se juntan esas dos cosas, salen cosas positivas, ¿no? Entonces, ahora sí, entrando en el tema de la discapacidad, ¿cómo pudiéramos definirlo en términos como sencillos que se puedan entender? Ok, bueno, la discapacidad es una condición, ya sea sensorial, motriz o intelectual, que tiene una persona que en conjunto, digamos que con las barreras del entorno, le dificulta su participación en la sociedad. Podríamos definir más o menos eso que es la discapacidad. Afecta su área social, su interacción, también a nivel de comunicarse. O sea, es una barrera que afecta todas estas áreas para el desarrollo de una persona. Sí, y ahí cuando vemos el tema de la discapacidad, son físicas y también son intelectuales, ¿no? Ajá, Sí, correcto. neurosensoriales se podría decir, a nivel neurosensorial. Porque a veces cuando vemos el loguito que tiene que ver con el tema de la discapacidad, de una vez pensamos, ok, tiene que tener un pie chueco para que realmente se pueda estacionar ahí en ese parking, porque si no, no le creo. Bueno, ese logo en específico sé que es para la discapacidad motriz. Entonces correcto. tiene que tener eso. Discapacidad motora, sí. Es motriz. una de las discapacidades. Ajá, claro, es una de las que tantas existen. discapacidades. Sí. Ok, bueno, y yendo en esa misma línea, hablemos de los tipos de discapacidad. Ok. Creo que cada vez no sé si cada vez son más, o es que ahora tenemos más conocimiento o información. Es que hay más exposición, esa es la realidad. Hay más exposición sobre la discapacidad, sobre esta población, que cuando tú la ves que, pero son pocos, pero cuando tú te fijas, hay un porcentaje significativo aquí en Panamá. Obvio, a nivel mundial, obviamente, pero en Panamá tú ves un montón de personas con discapacidad. Según en la estadística, porque estuve investigando, y en general de la discapacidad es un 11% de la población aquí en Panamá que tienen discapacidad. Y mundialmente es un 15% de la población que tiene discapacidad. Y eso va en aumento, más que todo por la sensibilización y concientización que ya las personas estamos anuentes de qué es una discapacidad, cuáles son sus síntomas, y tendremos a tener más conciencia de aquellos patrones o aquellos síntomas que pueden tener una persona con discapacidad. Hace un rato hablábamos acerca de que antes era como más fácil que las discapacidades pasaran desapercibidas. Y que ustedes decían como que ahora hay gente ya adulta que como que ha pensado, yo creo que yo tengo algo como extraño y voy a chequearme para ver. Y se han dado cuenta que realmente sí tienen cierto grado de discapacidad. Correcto. Bueno, más que todo era por la desinformación y la discriminación. Porque si veían a un niño con alguna dificultad, totalmente decían de que no, que era porque él era así, o sus padres lo criaron de manera incorrecta, o esto y lo otro, o hasta los mismos padres por digamos que el miedo de que le criticaran la condición que tiene su hijo, preferían decir que no tenía nada e ignorar la situación que estaba pasando. Pero sí se ha visto ahorita,
En la actualidad se ha visto en aumento lo que es el autismo y el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Incluso discapacidad intelectual Ajá, también. hasta la discapacidad intelectual, porque a veces eran niños que repetían 2-3 veces una materia y decían, no, es porque soy dejado, no quiero estudiar. Pero cuando fueron indagando que verdaderamente le costaba al nivel intelectual seguir avanzando, ya sea en una materia específica o algo así, se dan cuenta que tienen una discapacidad, que es lo que de por sí le hacía más complicado el poder acceder a esa materia o a esa, ¿cómo se diría? A ese conocimiento. A ese conocimiento, correcto. Y también podríamos decir como los papás, y todavía se vive eso, Mm. de, no, él va a aprender. Él va a hablar bien, déjalo que él interactúe, que él va a hablar bien y tú lo vas a ver que en 1 año o 2 ya él está bien, él va a agarrar lo suyo, eso no es cosa de que interactúe más, que se meta a la escuela y conviva con otros niños. ¿Y qué pasa? Están exponiendo a sus hijos de que si hay una discapacidad, empeore. Ajá, correcto. Y tenemos que entender que, por ejemplo, lo que es la discapacidad intelectual y el trastorno del espectro autista están catalogados en lo que es los trastornos del desarrollo. ¿Y qué nos dice esto? Que son discapacidades que se encuentran en los primeros años de desarrollo del niño. Ya sea, por ejemplo, el autismo siempre se diagnostica a los 2 primeros años. No necesariamente de que va a suceder así, pero mayormente sí se da. Así que también tenemos que tener en cuenta de que como padres, familiares y esto, lo mejor que podemos hacer, hay algo que se llama lo que es la tabla de desarrollo del niño normal. Okay. Ahí te van mencionando según los meses, la edad, lo que debe estar realizando el niño. Y entonces si nosotros notamos de que el niño tiene un retraso en ese sentido significativo, debemos tomar como conciencia, ya sea acercarnos al estimulador temprano o al pediatra o al médico de cabecera e informarles de que pues, estamos observando esto en nuestro niño y que él brinde ya sea una referencia a un psicólogo clínico o un neurólogo para que el niño pueda tener un diagnóstico, que eso lo beneficia mayormente a él para poder brindarle la atención que es necesaria. Y escuchándolas a ustedes, me pongo a pensar en la actitud la importancia de la actitud de nosotros los padres, los futuros padres, ante las señales. Porque a veces, por ejemplo, siempre pasa mucho esto de que hay niños que no le va bien en la escuela y cuando vamos a ver es que el niño no escucha bien. Correcto. Hablando de la parte de fonoaudiología, Sí. no, es que él no le entra nada, pero es que el niño se está esforzando por tratar de entender lo que el profe o la maestra está diciendo. Pero como nosotros como papás somos como reacios a lo que estamos viendo y decimos, no, es imposible que mi hijo tenga un problema o una discapacidad o alguna situación, creemos y decimos, no, él tiene que aprender porque sí, ¿no? Y aquí creo que es importante lo que ustedes comentan, ¿no? Lejos de tratar de tapar el sol con un dedo o decir, bueno, no, ¿qué va a decir la gente que yo tengo un hijo discapacitado? Es por amor a nuestros propios hijos ir a donde un especialista para que podamos entonces encontrar las soluciones. Correcto. Sí, mira, y hablando un poquito de ese tema, y este año que he tenido trabajando y he agarrado un montón de experiencia, incluso desde que venimos practicando en la universidad, yo creo que Loret también ha podido ver la experiencia con los padres. Esa es la realidad. Bueno, nosotras no somos madres todavía y sé que todavía no estamos en esa etapa, pero hemos vivido eso. Claro, tú no esperas que tu hijo tenga una discapacidad. Tú te creas en tu imaginación a un hijo que va a ser esto, que va a ser abogado, que va a ser no sé qué, y tú como que, mi hijo va a ser el mejor. Y cuando tú llegas a la realidad de que tu hijo puede tener alguna deficiencia o una discapacidad, es como chocar tu realidad. Y en parte se entiende. Porque claro, el padre en su imaginación, en sus pensamientos a futuro, tenía algo planeado para su hijo, pero se va a hacer difícil porque la realidad es otra. Y llegan a un punto de negación, de no, mi hijo no tiene nada, incluso teniendo estudios de neurólogos que dicen su hijo tiene autismo, o su hijo tiene tal discapacidad, o tiene tal cosa. No, mi hijo no tiene nada, y teniendo 1 o 2 diagnósticos de doctores diferentes. Entonces ahí eso es muy negativo. ¿Por qué? Porque están retrasando las terapias o la intervención que pueda tener un profesional con el niño. Porque digamos que lo diagnosticaron a los 3 o a los 4 años, porque ya vieron que hay un retraso de lenguaje, no habla, no interactúa, no agarra nada, nada. Sale diagnóstico, boom, autismo, un ejemplo. No, mi hijo no tiene nada. Y te dicen, no, sí, mi hijo habla, mi hijo hace esto en la casa, mi hijo hace, pero cuando está contigo en el consultorio, no hace nada de lo que hace. Entonces esa negación de los papás
afecta a los niños, porque ellos están negando algo que el niño tiene y que está retrasando la intervención de un profesional con su hijo, y está en la etapa donde se puede trabajar y se pueden lograr muchas cosas, porque no es que, bien, tiene un diagnóstico y se va a quedar así, no. Es trabajar con el niño para poder adecuarlo y que mejore esas dificultades que él tiene. Entonces, la negación de los padres y no aceptar lo que tienen sus hijos es algo que afecta más al niño, porque al final del día el padre esa persona ya es adulta, ya vivió su vida, y el que va a crear con la dificultad de su hijo. Entonces, claro, eso afecta mucho. Claro, porque entiendo que la meta es que cualquier persona que tenga una discapacidad pueda ser lo más funcional posible dentro de la sociedad. A veces los papás piensan que van a ser eternos y que van a poder sobreproteger a ese niño que va a crecer y va a ser un adolescente, luego un joven, luego un adulto, pero no va a tener las herramientas porque, claro, siempre estaban como los papás sobreprotegiendo. Y ahí es donde quiero llegar ahora. Está el extremo de los papás que se niegan a aceptar el diagnóstico o la realidad que les ha chocado. Y luego están los papás sobreprotectores sí. que son como esos papás que crean o agudizan la discapacidad. Y aquí, bueno, me permito contarles una anécdota rapidito antes que ustedes entren con todos sus términos súper profesionales. Y es que hace un tiempo estaba en la barbería y llegó una mamá con su niño, 10 años, no sé qué. Y la mamá, cuando le tocó el turno al niño, le dice a la barbera, no, mire, que nosotros somos un poquito especiales. A él no le gusta el ruido de las máquinas, no le gusta eso, no le gusta... Y él se va a poner un poquito como inquieto e intenso. Y en la barbería todo el mundo escuchó y quedó como tranquilo y esperando qué iba a pasar. Al niño le cortaron el cabello sin ningún solo problema. Pero la mamá estaba súper como nerviosa, como esperando que el niño reaccionara de una manera negativa, pero el niño se comportó de la misma maravilla. Y nos quedamos pensando, y después comentábamos muchos, a veces nosotros somos como papás sobreprotectores, a veces somos los que agudizamos un problema si es que lo hay, y lo que estamos haciendo es un daño, porque estamos creando más inseguridades de las que ya tiene el niño, pues. Sí, yo creo que los papás o las familias tienen como ese paso, y también es malo. Así como el que no quiere aceptar que hay una discapacidad o una deficiencia, en caso que sea una deficiencia, hay otros que son el extremo totalmente opuesto. O sea, están ahí, no dejan que hagan nada, no dejan que crezcan, y al final es igual de negativo para el niño como el que no acepta, como el que sobreprotege. O sea, que lo tiene como en una burbuja. No, que no agarre para aquí, no, que no vaya para allá, que no haga esto, que no haga lo otro, y también es igual de negativo para el desarrollo del niño. Siento que tienen la perspectiva negativa de que es una discapacidad. Por ejemplo, de que el niño nunca va a llegar a ser nadie y siempre va a estar con la madre o el padre, y por eso tienden a sobreproteger al pequeño. Pero yo creo que en ese caso es necesario ser directos, porque están afectando al niño. Si el padre sobreprotege o si el padre no acepta el diagnóstico, debemos ser directos y sobre todo tener también respeto, porque es una situación difícil que recibir, digamos, que ese diagnóstico. Bueno, sí, lo mejor sería ser directos, explicarle de que están afectando al niño en vez de poder brindarle la atención adecuada, y entender que entre el diagnóstico sea más temprano, mejor es para el pequeño, para que aumente su nivel de funcionalidad y llegue a ser un adulto independiente. Sí, y también mencionar el tema como sociedad. Nosotros somos muy prejuiciosos, lastimosamente. Y claro, nosotros que venimos estudiando hemos quitado ese prejuicio con todo lo que hemos aprendido en la universidad y lo que hemos tenido de experiencia de trabajo, o obviamente con todo lo que nos rodea, pero la sociedad es muy prejuiciosa con las personas con discapacidad. O sea, pone límites. ¿A qué te refieres con prejuicios? O sea, creo entenderte, pero me gustaría como que en el sentido, ampliar. Digamos, una discapacidad física. No, él no va a poder. No lo incluyen porque piensan que por una discapacidad física no lo van a hacer. Siento más que prejuicios podrían ser como estereotipos que tienen exacto, de la discapacidad. O no, él tiene autismo. Ay, no, mejor no lo invitemos a tal cosa. Exacto. O que no haga eso, mejor hazlo tú. No lo pongas a él, hazlo tú. Pero no sabemos si él puede hacerlo o no. Tú qué sabes si tiene la capacidad para hacerlo. O sea, una discapacidad no te va a limitar a hacer ciertas cosas. Claro, tienes límites,
o la persona va a tener límites, pero hay que ver si lo tiene o no. Y es muy probable que eso lo estemos haciendo, los estereotipos los estemos aplicando hasta con buena intención. Decimos, bueno, Sí. no le pongamos a hacer eso para que no se sienta mal, no sé qué. Pero en el fondo estamos haciendo o generando el efecto contrario. Exacto. Porque Correcto. cualquier persona que tiene una discapacidad y que tiene cierto grado de conciencia, lo que quiere es ser parte de algo, ¿no? Porque Claro. el ser humano, nosotros como seres humanos, tenemos esa necesidad de ser parte de algo siempre. Entonces ahí lo estamos discapacitando nosotros. No su condición, sino nosotros Ajá. como personas. Él tiene la dificultad, Ujú. pero al nosotros poner esa barrera, estamos haciendo que ya la dificultad sea insignificante, sino que por nuestra barrera él no puede acceder a Claro. lo que estamos ya sea compartiendo. Estoy fascinado con esta conversación. Y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte. Esto vamos a tener que partirlo en dos, que creo que va a ser la primera vez en el medio podcast que vamos a tener que hacer un episodio doble. Porque es un montón de información, todavía tengo un montón acá. Y bueno, creo que lo podemos dejar como por aquí. Ok. Y luego hacer la segunda parte, donde vamos a hablar un poco ya, vamos a enfocarnos o a ampliar un poco más los tipos de discapacidades. O sea, cuáles son las señales que nosotros podemos identificar que pueden ubicar a una persona en una discapacidad específica. Hablar un poquito también de la parte en la que ustedes trabajan. Pues son áreas distintas, pero que como que se entrelazan o que tienen Sí. que ver. Por ejemplo, tú estás en la parte más clínica y Luria está más en la parte como del diario, en la parte educativa, que aunque las dos tratan a la misma población o pueden tratar al mismo niño inclusive, Lo vemos de manera distinta. Es lo ven de distinto. manera Ajá. distinta. Sí, correcto. Entonces creo que eso es importante que lo hablemos. Así que bueno, me permito que despidamos aquí para este Claro. primer episodio. Le doy las gracias por todo lo que nos han enseñado hasta ahora. La verdad que, como les dije hace un momento, estoy muy fascinado con su profesionalismo, con lo que saben. Orgulloso porque las conozco y escucharlas de la forma en cómo las estoy escuchando ahorita y del dominio del tema. Y sobre todo también de la vocación que les veo. Porque no es como que estudié eso para hacerme millonario, porque no creo que se haga millonaria con esa carrera. No creo. No. Entonces eso me emociona mucho y no puedo dejar de decirlo. Así que bueno, voy a despedir aquí para entonces encontrarnos en la segunda parte, que va a ser la próxima semana. El próximo jueves vamos a estar escuchando la segunda parte de esta conversación que tiene que ver con la discapacidad y de toda la información que nos hemos perdido por muchos años, pero que gracias a Dios y también al medio podcast y también a Luria y Amneris estamos aprendiendo, porque a veces tenemos personas con discapacidad a nuestro alrededor y no sabemos cómo actuar, o a veces tenemos personas que tienen alguna discapacidad y no lo sabemos. Sí. Entonces es muy importante lo que nos están enseñando. Así que muchísimas gracias por quedarse hasta el final de esta primera parte. Ya saben que el próximo jueves nos vemos a las 7 de la noche con la segunda parte de este episodio.